Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es simplemente haciendo algún tipo de comentario sobre algo que yo escuché días atrás, en la cual algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, ellos están como tirando la bola, en la cual ellos proponen que el expresidente Leonel Fernández regrese al Partido de la Liberación Dominicana. En pocas palabras, que en caso de que haya una segunda vuelta, el expresidente Leonel Fernández, mediante algún tipo de acuerdo electoral, apoye al actual apoye a Gonzalo Castillo, candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Realmente es posible que el expresidente Leonel Fernández, después de todos los conflictos, después de ese trauma, producto de la separación del Partido de la Liberación Dominicana, realmente ustedes creen que el expresidente Leonel Fernández, en caso de que haya una segunda vuelta, apoye a Gonzalo Castillo, el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana? O por el contrario, ¿ustedes creen que el expresidente Leonel Fernández, en caso de que él no clasifique para una segunda vuelta, él simplemente opte por apoyar la candidatura del candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader? Es el tipo de tópico que yo voy a conversar con ustedes en este momento. Si al final de este tipo de video, ustedes creen que este contenido les sirvió de algún tipo de utilidad, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, comenten, compartan este material, pero sobre todo, toquen la campana. De esa forma, cuando yo subo un nuevo contenido, a ustedes les va a llegar la notificación. Leonel Fernández crear la posibilidad de que Leonel Fernández apoye a Gonzalo Castillo en una segunda vuelta mediante algún tipo de acuerdo político. El acuerdo político podría sugerirse de una forma tal. Primero ellos van a las elecciones el 15 de julio y cualquiera de los dos que clasifique a una segunda vuelta tiene que apoyar al candidato. En pocas palabras, si Leonel Fernández sale como clasificado, como candidato a la presidencia en una segunda vuelta en contra de Luis Abinader, el Partido de la Liberación Dominicana, llámese Gonzalo Castillo, ellos van a apoyar la candidatura del expresidente Leonel Fernández. Por el contrario, si el expresidente Leonel Fernández no clasifica como candidato a la presidencia en una segunda vuelta, el expresidente Leonel Fernández va a apoyar la candidatura de Gonzalo Castillo. Desde mi punto de vista y conociendo un poquito la historia política y, por qué no, las ambiciones personales y la lucha de poder que todavía existe dentro del Partido de la Liberación Dominicana por el control del partido, pero sobre todo las ambiciones de poder de Danilo Medina, yo llegué a la conclusión de que el expresidente Leonel Fernández, no importa cuál sea el panorama político, no importa cuál sea el posicionamiento electoral del expresidente Leonel Fernández, una o dos semanas antes de las elecciones del 15 de julio, yo no veo al expresidente Leonel Fernández apoyando a Gonzalo Castillo en caso de que haya una segunda vuelta. Claro, esa es mi opinión personal, tomando en consideración lo que es el panorama político y la historia de los conflictos internos que en este momento existe cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana. Hay algo que hay que entender, señores. Cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, hay algo que tener claro. Leonel Fernández simplemente es un individuo que tiene una enorme ambición de poder. Y creo que una vez él cambió la constitución simplemente porque él quería repostularse de nuevo como presidente de la República. En pocas palabras, cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, él solamente sabe ser presidente de la República. Y yo no creo que el expresidente Leonel Fernández vaya a tirar a un lado esas ambiciones de poder, independientemente de que él no clasifique en una segunda vuelta, cuando se habla de sus aspiraciones presidenciales
con mira a las elecciones, no del 20, a las elecciones del 24. Yo siempre he creído que Leonel Fernández en este momento, cuando se habla de su carrera política, ha tenido como una especie de despertar. Porque nadie duda que en este momento cuando se habla de la capacidad oratoria, del conocimiento y sobre todo de esa enorme capacidad intelectual que tiene el expresidente Leonel Fernández y el conocimiento de cómo se maneja la política y más en época de crisis, es algo que está favoreciendo la figura política del expresidente Leonel Fernández. Pero también sucede lo mismo cuando se habla del aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, producto de esta crisis que está produciendo el coronavirus en este momento en República Dominicana. El gobierno tiene un papel hegemónico cuando se habla de la atención que el pueblo dominicano le está prestando a cada una de las ejecutorias del gobierno, lo cual uno quiere aceptarlo, no favorecen de una manera positiva al aspirante a la presidencia del gobierno, el cual es Gonzalo Castillo. Ahora, ese tipo de presencia de Gonzalo Castillo en los medios de comunicación, cuando se habla de su capacidad de estar en la portada de todos los diarios nacionales, ¿es suficiente para que haya un repunte en su candidatura? Realmente eso yo no lo sé. Pero sí yo puedo entender que es posible que el expresidente Leonel Fernández haya mejorado su figura frente al electorado dominicano. Claro, no estoy hablando de un nivel de que él va a ser el próximo presidente de la República, independientemente de lo que digan ese paquete de bocina, que sigan al expresidente Leonel Fernández, porque en política uno nunca va a perder, aunque los números digan lo contrario. Eso ocurre con el expresidente Leonel Fernández, con Luis Abinader, pero también con Gonzalo Castillo. Ahora, yo siempre he creído una cosa. Producto de que el 5 de julio existen muchas posibilidades de que las elecciones se celebren o no. Yo he llegado a la conclusión que el 5 de julio, desde mi punto de vista, independientemente del fortalecimiento de Gonzalo Castillo como candidato a la presidencia del partido de gobierno, es posible que, partiendo de cuál es el posicionamiento político del expresidente Leonel Fernández según las encuestas, es posible que haya una unidad en la oposición detrás de la figura de Luis Abinader, si Luis Abinader mantiene la tendencia de aprobación que hasta este momento están mostrando las encuestas. Es posible como una forma de librar al pueblo dominicano de ese trauma de ir a una segunda vuelta en otras elecciones, porque yo no creo que todavía la crisis del coronavirus va a estar resuelta para el mes de julio. Es posible que todos los líderes de la oposición se unan detrás de la candidatura de Luis Abinader, lo que implica que es posible que se llegue a un acuerdo político entre el expresidente Leonel Fernández con Luis Abinader como una forma de mostrar un frente opositor unitario en contra del candidato del gobierno, lo cual crea las posibilidades de que Luis Abinader tenga muchas posibilidades de ganar la presidencia en la primera vuelta. Pero en política nada está escrito, y yo soy de lo que creo, que cuando se habla de política, muchas veces el aporte económico y los presupuestos que cada partido tiene, muchas veces depende del dinero que la Junta Central Electoral da. Quizá por ese lado yo no soy un poco optimista, porque no cabe duda que si Leonel Fernández descarta sus posibilidades de él presentarse como candidato a la presidencia del Partido del Pueblo, eso limita la posibilidad del Partido La Fuerza del Pueblo de él alcanzar el 5% de lo que se necesita como una forma de adquirir el dinero que la Junta Central Electoral le otorga a las organizaciones políticas. En pocas palabras, la decisión de Leonel Fernández de si apoya a Luis Abinader en la primera vuelta va a tener dos coyunturas, una política, pero también una que es económica. No nos perdamos por ese lado. Porque yo parto del criterio de que si una o dos semanas antes de las elecciones, Leonel Fernández, él analiza los números fríos y realmente su aceptación o lo que algunos llaman su porcentaje de popularidad con posibilidad de ganar la presidencia está por debajo de un 15-12%.
Es posible que Leonel Fernández, frente a la realidad de esos números, él opte por apoyar a Luis Abinader. Pero al contrario, si el expresidente Leonel Fernández tiene una aprobación de un 20-25%, Luis Abinader una aprobación de un 30-33%, pero también ocurre con Gonzalo Castillo con una aprobación de un 30-28%, eso implica que los tres aspirantes a la presidencia con posibilidades reales en las elecciones del 20, entonces eso crea la expectación en el expresidente Leonel Fernández de lanzarse como candidato a la presidencia porque él tiene posibilidades de clasificar en una segunda vuelta. Pero también existe el gran problema, y es que los acuerdos políticos como una forma de desplazar al Partido de la Liberación Dominicana en la primera vuelta solamente pueden ocurrir si el expresidente Leonel Fernández apoya la candidatura de Luis Abinader, lo cual implica, uno quiere aceptarlo, ¿no?, que va a haber una discusión política en cuanto a la cuota de poder. Porque yo no creo que el expresidente Leonel Fernández va a apoyar a Luis Abinader en la primera vuelta simplemente porque las encuestas lo dicen. No, siempre se entra en un tipo de negociación política. Es posible que a una parte de la población no le guste por la asociación que existe entre el expresidente Leonel Fernández y los actos de corrupción. Eso nadie puede tapar el sol con un dedo. Pero en política realmente tú haces acuerdo político no con los amigos, sino con los adversarios. Por eso es que yo pienso que otra de las razones que puede obligar al expresidente Leonel Fernández de hacer una alianza en la primera vuelta con Luis Abinader es simplemente ese tipo de acuerdo político en la cual Leonel Fernández y los dirigentes del partido La Fuerza del Pueblo se le garantice cierta cuota de poder cuando se habla de un gobierno de Luis Abinader. Claro, hay otro tipo de lucha que hay que entender. Si el expresidente Leonel Fernández opta por apoyar en la primera vuelta al candidato a la presidencia del PRM, Luis Abinader, eso significa que el expresidente Leonel Fernández va a tener menos armas, va a tener menos fuerza política para él seguir en su lucha por el retorno de tener el control del Partido de la Liberación Dominicana. Y no tanto del PLD, no. Leonel Fernández lo que quiere es tener control de la familia PLDista. Y yo creo que ese tipo de acuerdo político con Luis Abinader, de una forma u otra, le afecta a esa batalla que existe entre el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina por el control del Partido de la Liberación Dominicana. Porque, señores, vamos a ser francos en algo. Nosotros podemos decir que el expresidente Leonel Fernández está fuera del PLD y él es el candidato vitalicio del Partido de la Fuerza del Pueblo. Pero no, la mirada del expresidente Leonel Fernández está concentrada en cómo él absorbe, cómo él atrae y cómo él toma el control de la familia PLDista. Oigan, no estoy hablando del Partido de la Liberación Dominicana, no. De los PLDistas. Porque uno quiere aceptarlo o no. Dentro de la familia PLDista, el expresidente Leonel Fernández tiene sus seguidores. Seguidores que en el momento que Danilo Medina, de una forma u otra, sale del gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana está en la oposición, producto de ese de bandeo que va a ocurrir en el PLD, tú puedes estar seguro que muchos de esos PLDistas van a mirar la figura del expresidente Leonel Fernández como el único candidato ideal cuando se habla de la posibilidad de devolver al poder en las elecciones del 24. Pero otro aspecto a considerar, cuando se habla de esa posibilidad de que el expresidente Leonel Fernández, mediante un acuerdo político, apoye al candidato presidencial Gonzalo Castillo, es algo que yo no lo veo. Y yo no lo veo porque simplemente uno tiene que analizar el trauma que provoca o que provocó la división del Partido de la Liberación Dominicana, en la cual una facción que hoy se conoce como el Partido de la Fuerza del Pueblo y otra facción, la que tiene hoy el control, el presidente de la República, Danilo Medina, le dice a ustedes que esos dos grupos, uno quiere aceptarlo o no, realmente no coinciden. Hay cierta competencia por el control del partido, que no es más que el control del poder. Mucha dirigentes dirán, no, porque esa división nada más ocurre en los altos dirigentes, en las bases, todas las bases, ellos están de acuerdo que todos son PLDistas. No, no crean mucho en eso.
Si hubiera sido así cuando el expresidente Leonel Fernández se separa del PLD, a lo mejor 1 o 2% de los PLDistas se van con el expresidente Leonel Fernández. Pero hasta este momento, según los números que uno analiza de una manera objetiva, del PLD se fue alrededor del 12-15% de los PLDistas. Lo que le he dicho a ustedes es que dentro de la base y los dirigentes medios también existe esa división. Ahora, el gran problema que tiene ese acuerdo político del expresidente Leonel Fernández a apoyar a Gonzalo Castillo en una segunda vuelta, si eso ocurre, es muy, pero muy dificultoso de que eso suceda, porque realmente existe una lucha que se llegó al término personal entre el expresidente Leonel Fernández y el actual presidente de la República, Danilo Medina. Lucha personal que de una forma u otra las emociones están envueltas y donde el pragmatismo político ya no existe. Y mucha gente dirán que en política uno no tiene enemigo, uno tiene contrincante. Pero cuando tú implicas las emociones dentro de cualquier lucha política, ya no es una lucha entre contrincantes, es una lucha entre personas. Y las luchas entre personas son mucho más difíciles de resolver. Eso lo sabe Peña Gómez, eso lo sabe, y lo sabe también el expresidente Leonel Fernández, y lo sabe también Danilo Medina. Y yo soy de lo que creo que esas diferencias que existen entre el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina, no Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo no tiene nada en contra. Perdón, el expresidente Leonel Fernández no tiene nada en contra Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo lo que fue un elegido por Danilo Medina. La lucha por el control del PLD entre el expresidente Leonel Fernández y el actual presidente de la República, Danilo Medina, es la razón detrás de esa disputa y de esa lucha de poder. Y mientras esa lucha de poder no se busca un mecanismo de reconciliación, donde las emociones se tiran a un lado y se actúa de una manera pragmática, esa solución no se va a encontrar. Y las posibilidades de que Leonel Fernández apoye a Gonzalo Castillo en caso de que haya una segunda vuelta, realmente desde mi punto de vista eso no va a ocurrir. Esa es la idea que yo tengo y esa es la conclusión que yo tengo, independientemente de que muchos románticos dentro del Partido de la Liberación Dominicana piensen lo contrario, porque vamos a ser francos, señores, las mieles del poder es difícil de abandonarla y la gente se acostumbra al poder. Y en esa necesidad de muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de mantenerse en el poder, ellos simplemente crean ese escenario político en la cual un acuerdo electoral entre Danilo Medina y Leonel Fernández, creando la posibilidad de que el PLD se mantenga en el poder en las elecciones del 20. Pero desde mi punto de vista, ya esa ruptura dentro del Partido de la Liberación Dominicana realmente es para siempre, independientemente de que en las elecciones del 24 el expresidente Leonel Fernández de una forma u otra crea las condiciones en las cuales los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana son quienes van a tener que buscar la figura del expresidente Leonel Fernández como única opción de poder, de ellos regresar al poder como organización política, la cual es parte del PLDismo. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de comentario le haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor compartan este tipo de material, denle me gusta, pero sobre todo toquen la campana. De esa forma, cuando yo subo un nuevo material, a ustedes les va a llegar la notificación. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.